En 1833, Michael Faraday fue el primero que observó un fenómeno semiconductor. Él descubrió que el sulfuro de plata tiene un coeficiente de temperatura negativa. A diferencia de la mayoría de los metales que empeoran su conductividad eléctrica a medida que se aumentaba la temperatura, esta sal se volvía más conductora a medida que se calentaba. Se dio cuenta que no todo entre el calor y la conductividad era universal. En 1874, Ferdinand Braun observó que ciertos cristales semiconductoras actuaban como rectificadores, convirtiendo la corriente alterna en continua, lo que permitía el paso de la corriente en una sola dirección. En 1878, Edwin Herbert Hall propuso el efecto Hall, donde descubrió que los portadores de carga eléctrica en sólidos son desviados del campo magnético. Como podemos ver, si tenemos una placa conductora y la conectamos a una batería, donde tendríamos un flujo de corriente, los electrones viajarían en una línea recta a través de la placa desde el lado negativo de la batería hacia la positiva de la batería. Pero cuando se le acerca un campo magnético hacia la placa, hace que los electrones se desvíen o hagan una curva y se acumulen en un lado de la placa. El lado que queda vacío queda siendo el lado positivo. De esta forma, se puede medir el voltaje de los lados que están perpendicular al flujo de corriente. El efecto de poder tener un voltaje medible es el efecto Hall. Este fenómeno del efecto Hall fue posteriormente utilizado para estudiar las propiedades de los semiconductores. En 1931, Alan Wilson descubre que la conductividad de los semiconductores se debe a impurezas que posee el material. Además, introduce los conceptos de semiconductores extrínsecos e intrínsecos. Alrededor de los años de 1940, Karl Lark Horowitz consigue obtener cristales de germanio de alta pureza y calidad. Los dopa con otros elementos y realiza rectificadores para radar. Eran dispositivos fiables, reproducibles y fabricados en gran cantidad. Aquí es donde los semiconductores empiezan a ser aceptados por la comunidad científica. En 1940, Russell Ohl realizó un descubrimiento que se basaba en que si a ciertos cristales se le añadía una pequeña cantidad de impurezas, su conductividad eléctrica variaba cuando el material se exponía a una fuente de luz. Esta información que Russell Ohl descubrió se la pasó a Walter Brattain. Y con esto, en 1947, Walter Brattain, junto con sus colegas John Bardeen y William Shockley, elaboraron el primer transistor, el cual estaba constituido de germanio y algunos contactos eléctricos sobrepuestos. Esto logró que se pueda controlar el flujo de electricidad a través de un semiconductor. Este transistor mejoró el funcionamiento de instrumentos de control, amplificación y generación de señales electrónicas. Luego, en 1960, el silicio reemplaza al germanio como el principal semiconductor y lo sigue siendo hasta el día de hoy, constituyendo más del 95% de los semiconductores que se venden alrededor del mundo. Un semiconductor es un material que actúa como un aislante o como un conductor, dependiendo de la presión, el campo magnético o la temperatura ambiental donde se encuentre. En la tabla periódica podemos ver estos 14 elementos semiconductores, pero los más utilizados son el silicio y el germanio. La mayoría de los aparatos que tenemos contienen el silicio porque es un material muy abundante que se encuentra fácilmente. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que tienen en su última órbita. Varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica. El cadmio tiene 2 átomos de valencia, el grupo del aluminio tiene 3, el del silicio 4, el del fósforo 5 y el del selenio 6. Los conductores tienen un electrón de valencia, los semiconductores tienen 4 y los aislantes tienen 8. Esto necesitamos saber porque para usarlos tenemos que formar parejas. Dependiendo de las parejas que se hagan, se pueden formar LEDs, transistores, diodos y muchas cosas más. Por lo general, los elementos como el silicio y el germanio son aislantes a bajas temperaturas. Si por ejemplo se unen varios átomos de silicio para formar un sólido, esto se vuelve un cristal de silicio. Cada átomo de silicio comparte sus electrones de valencia con sus átomos vecinos de tal manera que tiene 8 electrones en la órbita de valencia. A temperatura ambiente, esto se comporta como un aislante, pero cuando se aumenta la temperatura, esto hace posible el paso de la corriente, porque hace que los átomos de un cristal de silicio vibren dentro de él. A mayor temperatura, mayor será la vibración, y así un electrón puede librar de su órbita
lo que deja un hueco que a su vez atraerá otro electrón. Para poder controlar la conductividad de un semiconductor hay que doparlo. El dopaje consiste en introducir átomos de impurezas a los elementos. Existen dos maneras de hacerlo, introduciendo electrones o introduciendo huecos. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductor que se va a dopar y solo se puede hacer con otros elementos semiconductores. Por ejemplo, el silicio, que tiene 4 electrones de valencia, se puede dopar con átomos pentavalentes como el arsénico, antimonio y fósforo, o átomos trivalentes como el aluminio, boro y galio. Si a la red de silicio lo dopamos con fósforo, lo cual tiene 5 electrones de valencia, la red ahora tendrá un enlace silicio-fósforo. Con cada unión tendríamos un electrón libre, y estos electrones libres serán atraídos por el lado positivo de la batería y empezará el flujo de corriente. En este caso, se ha dopado la red con exceso de electrones. Pero si a la red de silicio lo dopamos con un elemento como el boro, lo cual tiene 3 electrones en su órbita exterior, obtendremos uniones de silicio-boro. Y ahora, donde deberíamos tener un electrón, tenemos un hueco, o sea que hay ausencia de electrones. Los electrones de la red se estarán moviéndose constantemente tratando de tapar ese hueco, pero por más que se reacomoden, siempre existirá ese hueco. Si se le pone una batería a esta red, los electrones seguirán siendo atraídos por el lado positivo, y los que salen del lado negativo van a querer tapar los huecos, por lo que este movimiento hará posible el flujo de cargas. En este caso, dopamos la red con huecos. Existen los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. Un semiconductor intrínseco es un semiconductor extremadamente puro, o sea, que no se ha dopado todavía. Los intrínsecos no son muy útiles porque no son ni buenos aislantes ni buenos conductores. Tienen la misma cantidad de electrones que de huecos. Cuando se le agregan dopajes ligeros y moderados a un semiconductor, este se llama un semiconductor extrínseco. Cuando un semiconductor es altamente dopado y actúa más como un conductor que un semiconductor, este se llama un degenerado. Un semiconductor extrínseco puede ser de tipo N o de tipo P. Cuando dopamos los elementos con átomos pentavalentes, o sea con exceso de electrones, a este se le llama semiconductor extrínseco tipo N. Y cuando lo dopamos con átomos trivalentes, o sea con huecos, a este se le llama semiconductor extrínseco tipo P. Otra forma de poder ver el comportamiento de los semiconductores en relación a su capacidad de conducir es a través de la teoría de bandas. Está la banda de valencia, la banda de conducción y la banda prohibida. En un conductor, las bandas de valencia y las bandas de conducción se encuentran muy cercas, por lo tanto, los electrones pueden viajar libremente entre las bandas y así tener la banda de conducción ocupada por electrones libres. En un aislante, los electrones no pueden moverse libremente entre las bandas de conducción y las bandas de valencia, por lo tanto, solo queda ocupada la banda de valencia. Por otro lado, los semiconductores tienen una estructura muy similar a la de los aislantes, porque la banda de conducción también está vacía y por eso no conducen la corriente eléctrica. Sin embargo, la banda prohibida es muy estrecha, de forma que la banda de valencia se encuentra muy cerca a la banda de conducción. Esta situación permite que si se comunica una pequeña cantidad de energía al material, algunos electrones de la banda de valencia pueden saltar a la de conducción, o sea que se liberen y al tener ocupada la banda de conducción, el material se comportará como un conductor.